Conversamos con Monseñor Pietro Parolin, recientemente designado secretario de Estado del Vaticano. Buenos días, Monseñor. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias por este momento, esta oportunidad que Vale TV me ofrece de dirigirme a toda su audiencia. Entonces, un gran y cariñoso saludo a todos ustedes. El Papa ha hablado recientemente sobre el tema de la paz y ha hablado mucho, ha dado entrevistas e incluso lo ha escrito en su cuenta de Twitter, que la prioridad debe ser la paz. ¿Qué piensa usted? Bien, creo que eso es parte fundamental del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Si leemos los Evangelios, el don que el Señor hace a los hombres desde el momento de su nacimiento en Belén hasta el momento de su ascensión a los cielos, después de su resurrección, es la paz. Mi paz les doy, le ofrezco mi paz, dice el Señor. Y entonces, quien predica el Evangelio, por supuesto, el Papa está en la cumbre de la predicación del Evangelio, de la actividad misionera y anunciadora de la Iglesia, tiene que anunciar la paz. Esta paz que, como dice bien el Concilio Vaticano II, no es sencillamente la ausencia de conflictos. A veces nosotros pensamos que cuando no hay pugna, cuando no hay conflicto, ya es la paz. No, dice el Concilio. No es ni siquiera el sencillo equilibrio de las fuerzas, como un poco se tiende a pensar la paz, ¿no? Tanto menos es como el poder de uno sobre el otro. Esta no es paz, sino que con la expresión, digamos, agustiniana de San Agustín, dice, es la tranquilidad del orden, donde cada cosa está en su lugar. Esa es la paz. ¿Qué hace, qué puede hacer y cómo trabaja la Iglesia por la paz? Si usted se acuerda muy bien, la obra de Dios al principio, cuando hablamos de la creación, la Biblia lo presenta como la acción de quien pone orden en el desorden, que transforma, para decirlo en términos bíblicos, que transforma el caos en cosmos, es decir, en belleza, en orden. Pero por el pecado que entró en el mundo, por nuestra debilidad y fragilidad, por el obra del maligno que sigue en este mundo, el desorden siempre tienta de prevalecer sobre él. Y esto pasa también en el caso de la paz, ¿no? Y entonces, por eso que la paz, como bien dice el Papa, como han dicho siempre los papas, porque sobre el tema de la paz hay un magisterio increíble por parte de los papas, ¿no? Sobre todo frente a los grandes conflictos, a las grandes tensiones del mundo. Por eso, digamos, como dice el Papa, la paz siempre es don de Dios, pero es también obra y compromiso de los hombres. Esto es fundamental, ¿no? Estos son los dos ejes sobre los cuales tenemos que trabajar como cristianos. Don de Dios, entonces tenemos que pedirlo con nuestra oración insistente, porque los dones se logran solamente con las rodillas, que nos ponemos de rodillas frente de Dios. Pero también un esfuerzo, un compromiso, un empeño de la persona, de todas las personas. Los conflictos no son nuevos y no van a desaparecer del mundo, pero ¿cómo se trabaja por la paz? Yo creo que hoy las cosas se han complicado, ¿no? Como justamente usted dice, bien, yo leía hace tiempo un artículo donde dice, y es muy triste, que la historia del mundo es una historia de guerra con pequeñas pausas de paces, con pequeños, ¿cómo se dice? Episodios, sí, entonces, sí.
Y ahí hacían la cuenta de todos los conflictos que se han desatado desde no sé qué años. De todas maneras, esta era la conclusión, ¿no? Hoy la cosa es mucho más difícil porque vivimos en un mundo multipolar, en donde hay muchos centros de poder. Que esto es bueno de por sí, ¿no? Es bueno de por sí, no es malo, pero siempre el discurso que hacíamos antes, el peligro que el orden se transforme en caos, entonces que estos centros diferentes de poder se vuelvan uno contra el otro y se produzca de veras el caos, ¿no? Por eso yo creo que hoy el compromiso debe ser mayor. Ahora la Iglesia, ¿qué hace? La Iglesia reza y ayuna. Y estas son las armas, porque se tiene que... La guerra de la paz, permítame esta contradicción, se tiene que luchar, se tiene que combatir con las armas que el Señor nos ofrece. Entonces, la oración y el ayuno, fundamentalmente. Por eso el Papa insistió mucho en este día, ¿no? Cuando se rezó, cuando llamó a rezar por la paz en Siria y en todo el cercano Oriente, en unirnos todos en una oración y ofrecer nuestro ayuno, nuestro sacrificio al Señor, porque esto a Él le agrada. La Iglesia obra con la educación de las conciencias. Esto es fundamental, entonces los valores, sí, de los cuales hablábamos, ¿no? Los valores. Entonces aquí hay toda una educación, sobre todo a los que Juan 23 en la Paces in Terris decía son los pilares de la paz, que son la justicia, que son la libertad, que son la verdad. La verdad, tenemos que ser hombres de verdad si queremos que reine la paz, porque la mentira no puede conducir a la paz. Y el amor, por supuesto, el amor, ¿no? Cuando el Papa habla de la civilización. Entonces, estos valores, educar sobre todo las nuevas generaciones a estos valores. La Iglesia hace un trabajo muy callado, como siempre, ¿no? Pero muy efectivo en este sentido. Y esto sirve de veras para la paz. Y además, digamos, hay también una presencia, por ejemplo, en la diplomacia internacional, en donde la Iglesia también, a nivel sobre todo de Santa Sede, intenta participar. Y sobre todo, como decía el Papa en Río, ¿no? Diálogo, propiciar, promover, favorecer el diálogo entre las partes que están en conflicto o que están, digamos, contrapuestas l'una a l'altra. Este es el método, un método que no es fácil, que necesita de mucha buena voluntad, pero que a la Iglesia le parece el único que puede deber asegurar la paz. Sin decir muchas otras cosas. Por ejemplo, sería interesante leer todas las intervenciones que hacen nuestros representantes en las Naciones Unidas sobre temas que están muy relacionados con la paz, por ejemplo el comercio de las armas, ¿no? El Papa hace poco lo denunció de una manera muy fuerte, ¿no? Sí, y las desigualdades también. Esta también es una causa del conflicto. Cuando los hombres no ven reconocida su dignidad y sus derechos como persona humana, ahí se ponen las bases de los conflictos. Ya lo decía Santiago en su carta, ¿no? Que ahí nacen las guerras. Entonces, también a este, digamos, tercer nivel se pone la acción de la Iglesia por la paz y además todo lo que hacen, imagínense, la persona, las organizaciones, cuántas iniciativas, ¿no? A nivel de comunidades, a nivel de parroquias, para construir la paz. Qué bueno que haya. Diría que a pesar de los tantos conflictos no tenemos que perder la esperanza porque hay mucha gente que, como dice el Evangelio de las Bienaventuranzas, son artesanos de la paz. Los medios tienen un papel determinante en la sociedad actual, en el mundo actual. ¿Cómo incorporarlos al tema de la paz y al tema de los valores? Y me permito de hacer un llamado de veras aquí hablando con un medio para que los medios sean de veras constructores de paz.
Y hoy lo vemos, los medios tienen de veras una influencia que nadie tiene en el mundo, por lo menos, digamos, ¿cómo se dice? De facto, ¿no? De facto, tiene una influencia enorme. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de construir, de ayudar a construir la paz. Tienen la posibilidad y entonces tienen la responsabilidad de hacerlo. Entonces, ayudando de veras a las personas a crecer, ayudando a las comunidades a vivir en paz, educando los valores, un poco este tema, ¿no? El tema de los valores. Usted ha sido designado muy joven. Sí, sí. Pero decía el cardenal, no, el Papa Pío X, ¿no? Porque él también nombró a un hombre muy joven como secretario de Estado. Él tenía 36 años, el cardenal Marie del Val. Y entonces todo el mundo le hacía la misma observación. Es demasiado. No, dice, esta es una enfermedad que se cura día tras día, porque los años pasan, ¿no? ¿Qué retos tiene por delante? Yo pasé 17 años en la Secretaría de Estado, antes como miembro de la Secretaría, después como subsecretario. Y entonces, ahora sí, digamos, vuelvo al mismo ambiente, pero sí con una responsabilidad diversa, diferente y mucho más pesada. Sí, pero eso es el sentido de nuestra y por eso de nuestra actividad, ¿no? También en la Santa Sede. Y por eso yo lo siempre he sentido como una actividad profundamente sacerdotal. Que no se pone en contra, digamos, del sacerdote que uno es. Porque estamos precisamente colaborando con el Señor a través de estos medios para lograr la paz. Entonces volveremos ahí, veremos lo que podemos hacer. He visto que en estos días el Papa de veras se ha volcado con su actividad, entonces yo sencillamente me pondré al lado de él para ayudarle en todo lo que él piense en esta actividad a servicio de la paz. Y esperamos de veras que los hombres sean sabios. Necesitamos mucha sabiduría y prudencia, ¿no? ¿Qué desea usted para Venezuela? Un cariño grande, ¿no? Y entonces todo eso deja huellas en la vida de uno. Yo me siento también triste por deberme ir. No estaba, yo lo digo, no estaba en mis planos salir tan rápido de Venezuela. Y de toda manera que le digo a los venezolanos, le digo que busquen siempre caminos de paz, que se esfuercen a superar los conflictos, a superar las divisiones, las polarizaciones, buscando caminos de paz. ¿Cuál es ese camino de paz? El camino de paz, bien, yo creo que ellos pueden hacer hincapié sobre su tradición. Ellos me han dicho, por lo poco que he estudiado también la historia, que hubo momentos difíciles en que con mucha sabiduría, la sabiduría de la cual hablaba antes, los venezolanos han sabido encontrarse y han sabido resolver juntos los problemas. Entonces ya no están en ayunas de estas ya conocen. Probablemente déjame un poco jalarle las orejas. No tiene que olvidar su historia, porque aquí también a veces, ¿no?, hay un poco un olvido de lo que es la historia. Entonces, recuperar estas páginas gloriosas que no son las páginas solamente de las empresas bélicas, sino que son las páginas en que de veras, gracias a la contribución de todos, la buena voluntad de todos, han sabido recorrer caminos de paz en su historia. Y yo rezo para que Venezuela de veras pueda seguir en estos caminos, buscarlo nuevamente y asegurar a todos lo mejor, un futuro mejor. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga.